querido. Voy a continuar aquí mismo con la segunda parte de la enseñanza acerca de la serpiente. Voy a llevarlos a un texto que está en el libro de Bamidbar, esto es el libro de los números, donde en el capítulo 21, versos 5 al 9, dice que el pueblo de Dios allí en el desierto, habló mal delante de Dios y contra Moisés. ¿Mm? Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Mizrahi, es decir, de Egipto, para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaban del maná, se referían al maná. Entonces dice que el Señor Dios envió serpientes ardientes que mordían a las gentes y muchos murieron. Muchos murieron. El pueblo entendió que esto provenía de Dios, entonces recurrieron a Moisés, reconocieron y dijeron, hemos pecado por... hemos hablado mal delante de Dios y hemos hablado en contra de ti. Ruega a Dios que quite estas serpientes. Y Moisés oró a Dios por ese pueblo, y dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente, ponla sobre un asta, pongan atención a esto, el que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y en consecuencia Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Saben que a lo largo de la historia existieron muchos modelos de Mesías que iban marcando un poco lo que habría de venir. Moisés fue un modelo de Mesías, Josué fue un modelo de Mesías también, y en alguna medida cada uno de los jueces lo fue. Pero la mayor expresión está entre Moisés y Josué, que son los que eh, mejor expresaron la figura del Mesías que habría de venir. ¿Sí? Entonces, eh, Moisés dice que el texto que Moisés hizo una serpiente de bronce. Y aquí el concepto de la serpiente de bronce. El bronce significa en términos de los escritos sagrados la justicia de Dios, la justicia divina. Esta es la justicia de Dios. Por eso la serpiente era de bronce. Y fue puesta en un asta, es decir, en un palo, y fue levantada. Entonces aquel que era mordido por las serpientes en el desierto miraba a aquella serpiente que estaba en el asta, y entonces en consecuencia el veneno de la serpiente no tenía efecto en el cuerpo de esa persona. ¿Mm? Pero claro, esto se fue trasladando a través de la historia y el pueblo vuelve a pecar por idolatría. Esto lo va a encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, en el verso 4. La gente seguía luego adorando a esa serpiente y quemando incienso y llevando presentes, cosa que Dios no había pedido. Pero fíjense cómo con el correr de los tiempos siempre va a haber alguien que le agregue algo más, ¿sí? Que vaya creando dogmas. Los dogmas son leyes humanas que van agregando diferentes conceptos y diferentes formas de observancia de una situación que es errónea porque Dios no la pidió. Y entonces tuvieron que destruirla para que el pueblo no siguiera adorando esa imagen. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado con el Mesías, con el Hijo de Dios.
Dios nunca mandó que adoraran a su Hijo. Sin embargo, hoy son miles de millones los que le rinden culto al príncipe y no al rey. Adoran al príncipe, pero no al rey. O sea, le dan la gloria al ser equivocado. Entonces, en consecuencia, se han equivocado de Señor. ¿Mm? Y esto traerá, obviamente, una consecuencia muy, pero muy delicada. Bien. Entonces, después tenemos un texto en el libro de Yohanan, en Juan, capítulo 3, del verso 13 al 15, y habla el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, el ungido, el enviado. Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué particular, porque este texto, estas palabras del mismo Mesías, nos están enseñando que el Mesías no fue levantado en una cruz como todos creen. No. Él fue levantado en un asta como esta serpiente en el desierto que hizo Moisés. Él fue levantado también en un poste, en un madero. Por eso su muerte fue una muerte muy, muy terrible, muy tremenda. ¿Sí? Muere por asfixia, produce un paro cardiorrespiratorio, y es así como muere el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Mesías, el Mesías de Dios. Entonces, este texto nos enseña de que Él no fue levantado en una cruz, sino en un madero. ¿Mm? Pero claro, hay mucho más ahora. La serpiente era de bronce, lo cual representaba la justicia de Dios. El Mesías, el Mesías, al momento de ser muerto, se constituye en la ley, en la ley de Dios, en la justicia de Dios. ¿Mm? En la justicia de Dios. Cuando es resucitado, pasa a ser la ley viviente. Es decir, saben que la consecuencia de conocer la ley de Dios, que es la verdad, esa es la verdadera justicia existente. Dios no reconoce más nada como justicia que no sea su propia palabra. ¿Mm? Entonces, su Hijo, una vez que es resucitado, pasa a constituirse en la ley viviente, es decir, en la justicia de Dios. Allí está el bronce, ¿sí? De que fue confeccionada la serpiente aquella en el desierto, ¿sí? Porque el bronce, reitero, representa a la justicia de Dios. Y el Mesías, en consecuencia aquí, representaba también la justicia de Dios. Por eso fue levantado, al igual que la serpiente en el desierto, en un madero. ¿Mm? Bien, y por eso el texto dice, eh, todo aquel que en él cree no se perderá, sino alcanzará la vida eterna. Claro, esto es lo que está expresado en Juan capítulo 17, en el verso 3, donde el mismo Mesías declara diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Yeshua, tu Hijo, quien tú has enviado. Miren qué particular, qué extraordinaria declaración es esta. ¿Mm? Esto es el conocimiento del Padre y del Hijo. Allí está la vida eterna. ¿Sí? Por eso el que mira
al Mesías y lo reconoce, el cual el Padre le permite identificar al Mesías, reconocerlo y aceptarlo en su corazón, ¿m? Él será guiado al conocimiento del Padre. ¿Sí? Estamos hablando siempre exclusivamente para el pueblo gentil, el gran pueblo de Dios. ¿M? Entonces ese pueblo será guiado al conocimiento del Padre y allí se conformará, queda conformada la vida eterna, cuando adopten el conocimiento del Padre y del Hijo en manera conjunta, cuando entiendan esta fusión, ¿sí? Esta es una ley verdadera, no es un dogma, no fue inventado por hombres. Esto es lo que Dios proclama, lo que Dios propone. ¿Mm? Porque Dios siempre está proponiendo al hombre una educación en valores, que se vuelva al conocimiento de la verdad, que deje de andar vagando en los designios de su corazón y en consecuencia se pierda. ¿Mm? En cambio, si se propone buscar la verdad, la sabiduría y la inteligencia que están en la justicia de Dios, que es su palabra, dice que, como lo dice Proverbios, si la buscares como a tesoros, ¿sí? Si la hicieras parte de ti está hablando aquí, en las tablas del corazón, escribirlas, ¿m? Entonces ella te guiará, ella te guardará, ella te sustentará. Está hablando de un espectro absolutamente amplio, creo que no tiene limitaciones. ¿M? Entonces, a esto es lo que Dios está llamando a su pueblo, ¿sí? Tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Dios está llamando a, a esta perfecta unidad, donde no hay denominaciones, ¿sí? Donde no hay judío ortodoxo, ni judío jasídico, ni judío sionista, ¿sí? Donde no hay divisiones dentro del ámbito gentil, ¿comprenden? Por eso Dios propone el famoso contrato matrimonial a través de su ley, ¿sí? Que se unan al Creador como si fuesen marido y mujer. ¿Mm? Esto es lo que les alcanzo como enseñanza referente a la serpiente. Miren qué importante es todo esto. Qué importante y todo habla, como pueden ver, del aspecto positivo, absolutamente positivo. ¿Por qué? Porque ese ángel caído, Heilel, llamado serpiente porque aplicaba la astucia para engañar, eh, él cuando creyó que desbarataba el plan de Dios, confundiendo a Eva y haciendo que tanto Adán como Java desafiaran al Creador, y aun cuando fueron expulsados del huerto de Edén, no se apercibió que Él fue el responsable de poner en marcha el extraordinario plan de Dios para redención y para salvación. Redención en lo espiritual y salvación en lo físico. Por eso digo que siempre los aspectos de Dios tienen dos formas de ser observados. ¿Sí? Aquí este ángel, sin apercibirse, puso entonces en marcha el extraordinario plan de redención de Dios y el de salvación también. Por eso él mismo gestionó prácticamente la venida del Mesías, la venida de la misma ley de Dios a esta tierra, para que este pueblo que vendría a través de la promesa patriarcal, allí en Génesis, en el capítulo 49 y en el verso 22, está la promesa de que ingresaría otro pueblo, ¿sí? Que no sería solo el pueblo hebreo, sino que habría otro pueblo que habla ahí de los gentiles, cuando el patriarca Jacob profetiza.
Entonces, todo este compendio maravilloso, hermoso, habla de la serpiente, del aporte, pongan atención, del aporte que ha hecho la serpiente, que ha hecho nuestro hermano desobediente, en bien de la redención y de la salvación. ¿Sí? Así que cuando oren, cuando oren, yo les animo a esto, pongan atención porque es muy importante. Así como pueden agradecer a Dios por la presencia misma de Dios, por la presencia de su Hijo el Mesías, por la presencia del Espíritu de Dios, por la presencia de su ley, que es nuestra Madre Espiritual, agradezcan también por los hermanos desobedientes, agradezcanle a Dios. Ellos son seres superiores, dotados de inteligencia sobrehumana por Dios. Ellos también colaboran en nuestra formación. Agradezcan a Dios por ellos, porque ellos son parte del plan de Dios para nuestra educación y para el restablecimiento del alma a como fue cuando Dios la creó. Ellos colaboran todos los días. Bendigan a Dios por ellos también y bendigan a sus hermanos desobedientes. Ellos también lo merecen. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la genética de nuestro Padre. Son hermanos nuestros por esta razón. Shalom Aleichem, paz a ustedes. No olviden suscribirse, no olviden escribirme a mi correo moredaniel5778 @gmail.com. Los bendigo por el Elohim. Paz a ustedes.